En esta vida siempre tenemos que ir avanzando. Creo que lo natural, lo correcto y lo que Dios quiere para la vida de cada uno de nosotros, sus hijos, y aún de las personas que no le conocen, es que vayamos avanzando. Sería muy raro, paradójico y aún sería perjudicial para nosotros si nos quedáramos estancados en un solo lugar. Las personas normalmente se ponen metas, quieren avanzar en la vida y creo que todos nos proyectamos de una u otra manera a dar algunos pasos para avanzar en nuestra vida. En el capítulo 6 del Evangelio de Juan, versículo 15, nos cuenta una historia justamente del Señor Jesucristo con sus discípulos. El Señor Jesucristo antes de eso había alimentado una gran multitud y esta multitud en agradecimiento por la comida que había recibido, tenían tanta emoción que querían hacerlo rey. El Señor Jesucristo, sabiendo que esto pasaría, Él se fue por un lado y se fue a orar. Se fue a un monte solo a orar. Mientras tanto, sus discípulos subieron a una barca y subieron a la barca porque tenían que atravesar al otro lado para ir hasta Capernaum. Eso nos dice Juan capítulo 6, versículo 15 en adelante. Y ellos iban en esta barca desplazándose para poder llegar al lugar donde querían. Pero nos dice allí el relato bíblico que era ya oscuro y que se empezó a poner muy oscura la noche. Para ellos se hizo muy dura la situación y empezaron a remar por mucho tiempo. Dice la palabra de Dios allí también que remaron como aproximadamente casi 30 estadios, una distancia de algunos 10, 12 kilómetros, lo cual era bastante lejano para poderlo hacer remando en una barca pequeña donde iban seguramente 12 hombres. Pero además de esto, se empezó a levantar las aguas. Y empezó a haber como una tormenta en medio del lago en el cual iban, o en el mar de Galilea específicamente, y empezó a levantarse, empezó a ponerse muy dura la situación. Esto ocasionó un gran temor para ellos, nos dice el relato. Y quiero comparar esto con muchas veces de lo que estoy hablando. Cómo vamos avanzando en la vida. Cuando avanzamos en la vida, aunque nos ponemos metas y queremos ir hacia adelante, muchas veces se van a venir situaciones como esta. Muchas veces se va a oscurecer el panorama. Muchas veces la situación se pone muy difícil y algunas veces sentimos que se levanta una tormenta alrededor nuestro. Creo que son episodios naturales y normales en la vida de todos nosotros que a veces tenemos que vivir. A veces las tormentas alrededor de nuestra vida se hacen muy fuertes y a veces el panorama se oscurece de tal modo que podemos llegar a sentir cierto temor de lo que vendrá o de lo que podrá pasar. Pero cuando estaban ellos allí, en medio de esta barca y en medio de todo este mar de Galilea y en medio de la oscuridad y con esa tormenta que se estaba levantando, dice que de repente vino el Señor Jesucristo caminando hacia ellos sobre las aguas. Ellos al verlo se asustaron y dice que tuvieron temor al verlo. Vieron a alguien que se acercaba caminando sobre esas aguas impetuosas que se estaban levantando contra ellos. Pero cuando estaban con mayor temor, el Señor les dijo: yo soy, no temáis. Así que el Señor nos enseña muchas cosas. El Señor nos enseña que Él puede caminar sobre las aguas. Él, siendo Dios, siendo igual a Dios, siendo el Hijo de Dios, tiene el poder divino de hacer estos hechos sobrenaturales. Y la creación está sujeta aún al Señor. Así que Él camina sobre las aguas, pero no solo la creación, sino aún todas las circunstancias, los problemas y las situaciones que se levantan en nuestra vida. Él es quien puede caminar sobre cualquier situación difícil de nuestra vida. Todas las situaciones y tormentas que se levanten están bajo los pies del Señor Jesucristo. Y Él se acerca a nosotros para darnos esa ayuda en el momento preciso. Cuando Él le dijo estas palabras a ellos: yo soy, no temáis, dice luego finalmente el versículo 21, que ellos con gozo lo recibieron en la barca, con gozo lo recibieron en medio de su situación. Y me gusta mucho lo que dice al final: e inmediatamente llegaron al destino al que iban. Duraron remando 25, 30 estadios, llevaban mucho tiempo en esa situación, pero en el momento de mayor angustia, el Señor apareció ante ellos. El Señor se acercó hacia ellos y ellos con gozo lo recibieron en su barca y llegaron inmediatamente a donde iban. La mejor manera de poder llegar a esas metas, a esas situaciones que nos proponemos, a donde debemos llegar, es con el Señor Jesucristo en nuestra barca. ¿Estás remando solo en la día o en los días de tu vida, o estás con Jesús en tu barca? Dejemos que el Señor
se suba a nuestra barca porque Él se ha acercado para darnos esa ayuda. Que Dios te bendiga y que tengas un gran día.